Bendiciones. Soy el pastor Teodoro Hernández de la Iglesia Viento de Dios en la ciudad de Toluca. El devocional de este día es Aprendiendo a Perdonar. En el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15, el Señor Jesucristo enseñando a la gente y a sus discípulos acerca del perdón, Él les dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, aquí surge una pregunta interesante. ¿Cómo es que yo debo perdonar? ¿Cómo voy a perdonar al que me ofende? El Señor es muy claro, muy categórico, porque si tú perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuentan que había una mujer que estaba muy enferma y se pensaba que iba a morir, pero ella estaba enojada con su vecina que se congregaba en la misma iglesia que ella, y mandó a llamarla. Al entrar la vecina le dijo: tú sabes que tenemos 15 años que no nos hablamos, pero el pastor me dijo que si yo no te perdonaba y moría, no podía entrar al cielo. Así que te pido que me perdones, pero con una condición: que si no muero, nos quedamos como estamos. Lo que podemos notar aquí es que el problema realmente no es si tenemos o no que perdonar. El texto es muy claro. Si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. El problema aquí es que nosotros queremos que Dios nos perdone, pero nosotros no perdonamos. Entonces agrega diciendo aquí: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Cuántos no sabemos el Padre Nuestro? La gran mayoría de las personas lo recitamos, lo oramos, lo rezamos. Y mucha gente lo hace en automático, sin entender realmente lo que está orando. Comienzan el Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en los cielos como en la tierra, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras ofensas. Notemos cómo dice aquí: no, perdónanos nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. A ver, ¿realmente están conscientes de lo que están orando? Porque es claro: perdóname como yo perdono, Señor. O sea que si yo no perdono, no me perdones, porque en la medida que estoy perdonando, tú me vas a perdonar. Entonces piensen por un momento cuánta gente se ha estado engañando, no perdona, pero sí le reza, sí le ora a Dios, esperando, pensando que Dios le va a perdonar, pero como no perdona a la persona, Dios tampoco le ha perdonado. Entonces hay un cúmulo de pecados ahí retenidos, que no han sido perdonados simplemente porque uno no ha aprendido a perdonar. Entonces, de que tenemos que perdonar, tenemos que perdonar. El problema realmente no es saber si tenemos o no que perdonar. El problema es que a veces no sabemos cómo perdonar. Y entonces el asunto que voy a tratar en este devocional, o vamos a tratar de entender, es cómo tenemos que perdonar. Siendo honestos, a veces no sabemos cómo perdonar, ya lo dije, porque muchas veces perdonamos a la mexicana. ¿Y cómo es? Te perdono pero no olvido. O me harás una, me harás dos, pero la tercera me la pagas. Yo no sé cuántos se están identificando con esto. En la Biblia tenemos la respuesta de cómo tenemos que perdonar. En la carta a los Colosenses, capítulo 3 y versículo 13, el apóstol Pablo dice: soportándose unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Miren, el texto bíblico es claro, es entendible tanto que hasta un niño, si lo lee, lo va a entender, lo va a comprender. Entonces nos dice: soportándose unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. No dice pues vaya y cuénteselo a su vecina, cuénteselo a su amiga, cuénteselo a medio mundo, envíe el chisme por el chat. No lo dice, aunque muchos lo hacen, o muchas. Sino que si tuviere queja contra otro, dice, de la manera que Cristo nos perdonó, así también háganlo ustedes. Y la pregunta que surge aquí entonces es: a ver, ¿cómo tenemos que perdonar? Dice aquí, pues de la manera que Cristo nos perdonó, pero surge la otra pregunta: ¿y cómo fue que Cristo nos perdonó? En 2 de Corintios
capítulo 5, versos 19 y 21, nos dice el apóstol Pablo, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Como podemos ver en estos textos, Dios nos perdonó en Cristo Jesús, es decir, nos perdonó a través de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. La palabra perdonar simplemente quiere decir soltar, liberar, ceder el deseo de venganza. O sea, ya no me voy a vengar, me hirieron, me lastimaron, porque seguramente ahorita alguien, o quizá tú puedes estar diciendo, sí, Teo, pero tú no sabes, me han herido, me han lastimado, me han defraudado, me han dañado. Sí, pero tienes que perdonar. Y perdonar es soltar. Suéltalo. Suelta esa sed de venganza, déjala a un lado. Simplemente perdona. Quizá tú puedes decir, pero yo no siento perdonar. Es que el perdón o el perdonar no se basa en los sentimientos, sino el perdonar es una decisión donde yo decido. No importa lo que mi mente, lo que mis sentimientos, lo que mis emociones me están diciendo en este momento, por supuesto que me pueden estar diciendo que no perdone, pero yo decido soltar. Yo decido perdonar. Yo decido olvidar la ofensa. Lo dejo ya a un lado. ¿Y cómo puedo saber que he perdonado? Cuando recuerdo al ofensor, cuando recuerdo quién me dañó, pero ya no me lastima, ya no me hiere. Es cuando entonces yo puedo saber que he perdonado, mientras no. En el verso 21 que acabamos de leer dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Qué significa? Significa que Dios tomó a Jesús en la cruz, como si Él hubiera cometido los pecados de todo el mundo, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Cuando entendamos la naturaleza del sacrificio de Jesús, cuando entendamos cómo es que Jesús nos perdonó, podremos entonces perdonar. Antes no, aunque queramos. Y para ello es muy importante que conozcamos la palabra de Dios, las Escrituras. Que seamos llenos con el Espíritu Santo, que nos dé su fuerza, que nos dé su gracia. Señor, ayúdame a perdonar. Señor, me hirieron, me lastimaron, me ofendieron, me defraudaron. Pero Señor, si tú me has perdonado a mí, yo tengo que perdonar. Dame tu fuerza. Y entonces comenzamos a mencionar, Señor, yo suelto a fulano, fulanita de tal, y yo los perdono por lo que me hicieron, por la ofensa, por el daño, por el agravio. Y entonces Dios estará también perdonándote a ti. Recuerda, porque si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros vuestras ofensas. Mas si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre os perdonará a vosotros. Oremos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre que es sobre todos los nombres, te damos gracias porque tú eres grande, soberano y poderoso. Y porque tú a través de tu palabra y por medio de tu Santo Espíritu nos das la fuerza, la gracia para nosotros perdonar. Señor, en este momento te pedimos en primer lugar que nos llenes de tu amor, de tu gracia, de tu fortaleza, que ilumine, Señor, cada corazón que está escuchando estos audios y que tome la decisión, Señor, de perdonar. Y no un perdón, como muchas veces se experimenta, un perdón falso que solamente es nacido por un remordimiento o espera que sea motivada por una emoción, sino simplemente que sea una decisión, una determinación de perdonar. Porque en la medida que perdonamos, nos enseña tu palabra que tú nos perdonas. Así que, Padre, muchas gracias por amarnos, por perdonarnos, por aceptarnos, por hacernos tus hijos. Te bendecimos, Señor, y te glorificamos en el nombre maravilloso del Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones.